que a veces se termina convirtiendo en algo que yo le digo anestesia libre de analgesia, ¿no? O cirugías libres de analgesia, porque por no ocupar opioides los pacientes terminan súper descontrolados y mal manejados. A mí me parece que la evidencia de opioides en dolor agudo es bastante clara, ¿no? Simplemente hay que saberlo ocupar de forma adecuada. Pero yo creo que también otras formas de dolor agudo necesitan el uso de opioides. Y luego está el tema cada vez más controvertido, del que hay cada vez más evidencia, del uso de opioides en dolor crónico no opioide. Ustedes son muy jóvenes, entre el 2000 y el 2010, yo creo que estaban todavía viendo caricaturas en algún lugar, pero entre el 2000 y el 2010 estaba la teoría en todo el mundo de que los opioides eran más seguros de lo que se creía. Y estaba como el mensaje de que los opioides tendrían que ser utilizados también para manejar dolor crónico no oncológico, que el que no lo ocupaba es porque le tenía fobia a los opioides y se manejaba este término incorrecto de opiofobia, de debes de ocupar el opioide sin ningún miedo. Pero ya saben que después, en la siguiente década, entre el 2010 y el 2020, empezó este problema en Estados Unidos de trastorno por uso de sustancias, trastorno por uso de opioides, mal uso, una epidemia de muertes por sobredosis opioides. Y entonces la idea de ocupar opioides en dolor crónico no oncológico está ahorita justo en el foco de estudiarlo, porque es muy claro que los opioides son efectivos para manejar muchas formas de dolor crónico no oncológico, como dolor neuropático en general, neuropatías diabéticas, neuralgias postherpéticas, dolor de neurofantasma, dolor radicular inclusive, dolor de espalda crónico, dolor cervical crónico. La evidencia está allí. Sin embargo, cada vez también queda más evidencia de que el uso de forma prolongada, el uso crónico, conlleva claramente el riesgo de desarrollar trastorno por uso de sustancias. Entonces, casi todos los lineamientos de práctica en la actualidad lo que nos dicen es, sí, el opioide puede ser una opción, pero es una opción de tercera línea, es una opción del punto hasta el final. Hay que intentar manejar el dolor de otras formas diferentes y solo cuando no haya ninguna otra alternativa y solo cuando el opioide funcione, pues entonces claramente puede ser utilizado en estas circunstancias. Si prestamos atención a esta diapositiva, queda clarísimo que tenemos que saber sobre farmacología opioide, y un punto importante es que la farmacología opioide, es decir, lo que sabemos de cómo funcionan los opioides, ha ido cambiando mucho en los últimos años y además va a seguir cambiando. Entonces es importante hablar no solo de farmacología en general, sino cómo ha ido cambiando la farmacología en los últimos años. Entonces, los opioides, claro que sirven en diferentes circunstancias. Sin embargo, es importantísimo plantearnos esta pregunta que les pongo aquí en esta diapositiva: ¿cómo utilizarlos correctamente? Cuando a mí me preguntan, ¿los opioides son buenos o los opioides son malos? Lo que respondo es depende. Depende si se utilizan correctamente o incorrectamente. Utilizados correctamente son una maravilla. A mí me encanta vivir en un mundo donde hay analgésicos opioides, porque si me operan, si cuando sea más grande me da cáncer, si me fracturo algo, qué bueno que haya opioides que me pueda calmar el dolor. Sería horrible vivir en un mundo sin opioides, pero los opioides mal utilizados claramente pueden hacer que se pierda la funcionalidad y la calidad de vida de una persona. De hecho, el uso incorrecto de opioides claramente puede ser inclusivamente mortal. Entonces es importantísimo responder esta pregunta: ¿cómo ocuparlos correctamente? Y lo que tendríamos que decir es que hay una serie de pasos que sí o sí se deben de seguir siempre en cada paciente en el que se plantee la posibilidad de un analgésico opioide. El primer paso es una evaluación completa e integral del paciente. Podríamos decir incluso una evaluación biopsicosocial, que básicamente incluye hacer una historia clínica, ¿no? Hacer una anamnesis y una exploración física del paciente lo suficientemente bien hecha como para llegar a un diagnóstico preciso. Lo que voy a decir ahorita es obvio, sin embargo a muchos no les parece obvio. No se vale darle un opioide a alguien sin tener un diagnóstico antes. Pues le voy a dar opioide. ¿Por qué? Porque tiene dolor. Porque tiene dolor. Si tú no puedes responder cuál es el diagnóstico que explica el dolor de este paciente, no le puedes dar un opioide. Tienes que saber por qué le duele, porque no todos los dolores responden al uso de opioides. No en todos los dolores es apropiado utilizar opioides. Primero, tengo que hacer una historia clínica lo suficientemente buena
para llegar a un diagnóstico lo más preciso posible y luego ya me fijo si hay o no hay indicaciones y contraindicaciones. Es decir, otra cosa que es una verdad de perogrullo: no se ocupan opioides si los opioides no están indicados. No se ocupan opioides si los opioides están contraindicados. Entonces, ¿cómo voy a saber si el opioide está indicado o si está contraindicado? Pues con un diagnóstico preciso. Por ejemplo, fibromialgia. Todos conocen qué es la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es el arquetipo del dolor nociplástico. Cuando los opioides están contraindicados en fibromialgia. Y la fibromialgia puede doler 10 de 10, ¿no? Puede ser el dolor más severo, con más incapacidad, y es un dolor de veras. Pero a ese dolor no le puedo dar opioides. Si quieren presionarme para ver qué sería malísimo en clínica del dolor, justamente este ejemplo daría. Si yo veo a un médico algólogo que yo entrené que le da morfina o dosis altas a una paciente con fibromialgia, en ese momento le digo: a ver, préstame tu diploma, y se lo rompo en 4 o 5 pedazos. Es un error terrible, porque está contraindicado y además no está indicado. Siempre evaluación completa, siempre un diagnóstico lo más preciso posible, pero además hay que verificar que esté indicado y no esté contraindicado. Si yo ya verifico que esto es adecuado, ahora elijo un opioide lo más adecuado para este paciente en particular. El mensaje aquí es: no todos los opioides son iguales. Ahorita en esta clase van a averiguar qué tan diferentes pueden ser los opioides entre sí. De menos, sabemos que los opioides se pueden dividir en opioides menores y mayores, y no es lo mismo ocupar un opioide mayor que un opioide menor. Pero ahorita van a ver que esa clasificación de menor y mayor es una clasificación vieja, es una clasificación de los años 80, es decir, de hace más de 40 años, y esa clasificación ya tendría que ser modificada. Pero el mensaje en esta diapositiva es: no todos los opioides dan lo mismo, no se vale ocupar cualquier opioide en cualquier paciente, hay que elegir el opioide más adecuado. Y el siguiente paso es el más difícil de todos. Ya que supe que el opioide sí está indicado, ya que elegí el mejor opioide posible, ahora tengo que elegir la dosis. Dicen las enfermeras: el paciente correcto, el fármaco correcto, pero también a la dosis correcta. No importa que yo haya elegido un opioide adecuado, si no lo dosifico bien, va a haber problemas. Y se necesita todo un sistema, todo un proceso para saber cuál es la dosis que un paciente va a necesitar en particular. Ya que elegí la dosis, la coloco y evalúo la respuesta. Casi nunca la primera dosis que yo elija va a ser la correcta. Casi siempre va a faltar dosis o va a sobrar dosis. Entonces voy a tener que evaluar la respuesta y hacer algo a lo que le decimos titulación. Titulación es ir modificando la dosis hasta que yo encuentre la mejor combinación de eficacia y seguridad. Este paso es importantísimo, pero además no es suficiente. A lo largo de todo el proceso, o inclusive cuando ya encontré yo la dosis adecuada, después tengo que seguir monitorizando su eficacia, pero sobre todo su seguridad. ¿Hay o no hay efectos adversos? Casi siempre va a haber. Es casi un hecho que si prescribimos un opioide vamos a tener alguna forma de efecto adverso y hay que responder a esos efectos adversos. Y ya que controlé todos los efectos adversos, ahora tengo que continuamente hacerme una siguiente pregunta, que es: ¿el opioide sigue siendo necesario? ¿Y el opioide sigue siendo efectivo? Solamente se vale mantener el tratamiento opioide si el opioide sigue siendo necesario, pero además sigue siendo eficaz. Si en algún momento el opioide deja de ser necesario, estoy obligado a suspenderlo. Ha habido muchos análisis de por qué ocurrió lo que ocurrió en Estados Unidos con los opioides, pero una de las razones por las que ocurrió este problema de mal uso de opioides grave en su sociedad es porque los médicos prescribían opioides en dolor agudo y luego no se responsabilizaban en retirar el opioide. Los pacientes se quedaban con opioide el resto de su vida y nadie se enteraba, hasta que entonces había un problema. El que prescribe el opioide tiene la obligación y la responsabilidad de suspender el opioide. Solo se mantiene el tratamiento si sigue siendo necesario y eficaz. Eso es importantísimo. Ahora, ¿por qué tenemos que ocupar opioides? Los opioides son peligrosos, ya lo dijimos. Causan efectos adversos, pueden llevar a que se pierda calidad de vida, pueden matar a alguien. ¿Por qué no los tiramos a la basura? ¿Por qué no los hacemos ilegales? Ponemos en todos lados letreros que digan: el fentanilo mata, el fentanilo de la basura, no ocupemos opioides. Pues porque los opioides siguen siendo necesarios.
A lo mejor en 20, 30 años habrá analgésicos que puedan controlar dolor de moderado a severo, que no sean opioides. Por ejemplo, se acaba de aprobar en Estados Unidos la suzetrigina, ¿no?, que es un bloqueador específico de canales de sodio que bloquea la nocicepción de forma sistémica sin efectos adversos cardiovasculares o neurológicos. Y parece que controla dolor de moderado entrando a severo. Pero todavía no estamos en el punto en el que podamos controlar dolores de esta intensidad sin opioides. Es necesario. El AINE no alcanza. El AINE solamente puede controlar dolores de leves a moderados. Para controlar dolor de moderado a severo sigue siendo necesario ocupar analgésicos opioides. Sin embargo, los analgésicos opioides tienen un claro problema, y es lo que yo les había dicho: causan efectos adversos. Vean la lista de efectos adversos y díganme si fueran un paciente si querrían tomar ese medicamento. Levanten la mano, ¿quién querría tomar un medicamento que les causa disfunción sexual e hipogonadismo? Y además osteoporosis, prurito, diaforesis, edema periférico, retención urinaria, inmunosupresión, bradicardia, hipotensión, depresión respiratoria, edema pulmonar no cardiogénico. ¿Nadie levanta la mano? ¿Alguien querría usar un medicamento así? Pues absolutamente no. Afortunadamente, la mayoría de los efectos adversos son más bien raros y es difícil que ocurran cuando se ocupan de la forma normal. Los efectos adversos que claramente no son raros es estreñimiento, náusea, somnolencia, vómito y mareo. Vean las incidencias, van desde el 10 hasta el 40%. Pero si se agregan, el 80% de los pacientes, más del 80% de los pacientes, van a tener al menos un efecto adverso. ¿Qué significa esto? Que si yo intento controlar dolor de moderado a severo solo con un opioide, a lo que me voy a enfrentar es que es un hecho que voy a tener efecto adverso, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir, te voy a dar morfina y ojalá no tengas efecto adverso. Si yo digo eso es que no conozco la estadística. Más bien, si yo prescribo morfina, tengo que saber que es prácticamente un hecho que alguno de estos efectos adversos lo va a tener y que yo voy a tener que hacer algo para intentar prevenir el efecto adverso. Este panorama no es el panorama ideal. ¿Cuál es el panorama ideal? Medicamentos que sean eficaces en todos los pacientes y que no den efectos adversos. Eso no existe, pero los opioides convencionales están lejísimos de esto. Es claro que van a dar algún efecto adverso. Por eso, desde siempre, hemos estado en la búsqueda de nuevos analgésicos, es decir, analgésicos que tengan más eficacia. ¿Quién de aquí podría decir, si yo le doy un opioide a alguien, seguro le controlo el dolor? ¿Verdad que no? Sí se han enfrentado a pacientes en los que el opioide simplemente no es suficiente. Antier se acaba de morir una paciente con la que llevábamos 2 años ya en el instituto. Una paciente de 19 años con neurofibromatosis, que uno de sus neurofibromas se hizo cáncer, hizo un sarcoma que empezó a hacer metástasis, pero la paciente tenía un chorro de dolor. Un día antes de morir la teníamos con una infusión de fentanilo de 5 miligramos para 24 horas, además de dexmedetomidina, tantito midazolam, una infusión de lidocaína, gabapentina. Tú le preguntabas ¿cuánto dolor tienes? Y seguía diciendo 6 de 10, 7 de 10, ¿no? A pesar de ocupar varios rescates de 150 microgramos de fentanilo cada día, ¿no? Claramente no tenemos todavía analgésicos que sirvan en todos los casos. Necesitamos fármacos que calmen mejor el dolor. Necesitamos fármacos que funcionen en diferentes fisiopatologías. Les acabo de decir, el opioide está contraindicado en dolor nociplástico, ¿no? No funciona tan bien en dolor neuropático. Necesitamos fármacos que sirvan en todas las formas de dolor. Pero sobre todo, en relación a los opioides, necesitamos fármacos que tengan menos efectos adversos, que sean fármacos más seguros. El futuro de la farmacología se está yendo por 2 caminos diferentes. Un camino es como la suzetrigina que les acabo de decir, buscar analgésicos que no sean opioides, pero que sean igual de eficaces que los opioides. Medio se está encontrando, ese camino todavía no ha avanzado mucho. Pero el otro camino es buscar opioides más seguros. ¿Se entiende la idea? Es decir, opioides que sean distintos a los opioides convencionales, opioides que sean más eficaces y opioides que sean más seguros. Y a este camino se le ha dicho el camino del opioide atípico, es decir, un opioide que sí es opioide, pero que ya no sigue la misma lógica de los opioides convencionales. Entonces, para entender el concepto de opioide atípico hay que entender un poquito de la farmacología básica, clásica de los opioides. Los opioides
de antes, es decir, los opioides clásicos, los opioides de la escalera analgésica de la OMS, se clasificaban solamente de dos formas diferentes. Una que no nos importa a los clínicos y una que sí. La que no nos importa a los clínicos es su clasificación por cómo se obtienen. Los primeros opioides se obtenían de una planta, que es la amapola. En un momento del ciclo de vida de la amapola, ustedes le hacen un corte, sale un líquido blanquecino que se llama opio, y en esa sustancia, en ese opio, están disponibles ciertas como moléculas, como la morfina, la codeína, la tebaína y la papaverina, a las que se les dijeron que eran opiáceos, es decir, sustancias que están en el opio y que claramente tenían los efectos analgésicos que buscamos. Estos son los opioides naturales, sobre todo morfina y codeína. Pero luego a diferentes químicos se les ocurrió hacer diferentes pruebas, diferentes reacciones químicas, y pudieron modificarlos para cambiar o mejorar sus características químicas. A estos otros opioides como buprenorfina u oxicodona se les dijo opioides semisintéticos. No son sintéticos porque no salen del laboratorio, se necesita la amapola y el opio y esto lo modificas químicamente, semisintéticos. Pero después la química se fue desarrollando más hasta que llegó el punto en el que se podían hacer sustancias nuevas que tenían los mismos efectos, pero que ya no dependían de que hubiera un sembradío de amapola o que hubiera opio disponible, y a eso se le dicen compuestos sintéticos. Ahora, a los médicos esto no nos importa, porque al menos de que hagamos cosas como Breaking Bad, no nos vamos a poner a sintetizar nuestros propios opioides ni a plantar amapola. No nos importa de dónde los saquen, simplemente los recetamos y lo que nos importa son los efectos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces la otra clasificación ya tenía que ver con sus efectos y tenía que ver con su mecanismo de acción. ¿Qué tienen en común todas esas sustancias? Que son sustancias capaces de activar o interactuar con los distintos receptores opioides. En la época de la escalera analgésica de la OMS se creía que había 4 receptores opioides: el delta, el kappa, el mu, y había uno que le decían receptor sigma, aunque después el sigma se dieron cuenta que en realidad no era un receptor opioide y todo el mundo se olvidó y nos quedamos con 3 receptores, delta, kappa y mu. Clínicamente los únicos que medio nos importaban era el kappa y el mu, pero en realidad el único que se ocupaba para clasificar a los opioides era el receptor mu. Es decir, se asumía que los opioides tenían un mecanismo de acción analgésico que era activar el receptor mu, y que había 2 formas de activar el receptor mu: los agonistas parciales y los agonistas completos. Un agonista completo replica el ligando endógeno, que son las endorfinas, y puede activar el receptor al 100%. Un agonista parcial hace lo mismo, pero tiene efecto techo, es decir, un efecto máximo, tanto en efectos adversos como en la analgesia. Entonces es más seguro porque no puede causar tanta depresión respiratoria, por ejemplo, pero también tiene un máximo de analgesia, es menos eficaz para calmar el dolor. Y a partir de esa idea es que se clasifican los opioides en 2 posibles: agonistas parciales, u opioides menores, u opioides débiles, u opioides de segundo escalón, y luego los opioides que son agonistas completos del receptor mu, que son los del tercer escalón, u opioides fuertes, u opioides potentes, u opioides para dolor severo, como les quieran decir. Una clasificación es solamente 2 posibilidades. La idea es cómo actúan los opioides siendo agonistas mu, y cómo es que el agonista mu calma el dolor. Bueno, hay que recordar un poquito la fisiopatología del dolor. Tenemos una neurona periférica, que es la neurona aferente primaria, que tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal y que saca un axón que en la periferia funciona como nociceptor y luego hace una primer sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal con una interneurona o con una neurona de proyección, y luego esta neurona de proyección va a mandar sus axones por las vías espinotalámicas hacia el tálamo y allá hacia la corteza cerebral. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con opioides? Que estas 2 neuronas, la aferente primaria y la neurona de proyección, tienen receptores mu, y cuando el receptor mu de estas neuronas se activa, la neurona se hiperpolariza y es más difícil que genere un potencial de acción. Básicamente hacen que esas neuronas se adormezcan, que sea más difícil que generen potenciales de acción o que transmitan potenciales de acción.
Como estas son las neuronas que transmiten la nocicepción, pues el dolor se calma. Es bastante sencillo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué estas neuronas tienen receptores opioides? ¿Qué acaso Dios dijo? Les voy a poner amapola y seguro van a encontrarse el opio. Mejor les pongo receptores por si se ocupan. Obviamente no. Si hay receptores mu es porque hay un ligando endógeno, que son sobre todo las endorfinas. ¿Para qué hay receptores opioides en estas dos neuronas? Porque tenemos sistemas descendentes, es decir, sistemas que empiezan en el tallo cerebral, en la sustancia gris periacueductal, y que bajan a los diferentes niveles de la médula espinal y liberan endorfinas acá para que se bloquee la nocicepción. Bueno, también hay receptores opioides en la sustancia gris periacueductal, y cuando un opioide endógeno o exógeno activa esas neuronas, se activa el sistema inhibitorio descendente y se calma el dolor. Entonces, con la farmacología de los 80s, 90s, ¿cómo es que los opioides calmaban el dolor? A través de dos posibles vías: activando receptores mu opioides directamente en las neuronas nociceptivas ascendentes, o actuando en el tallo cerebral, activando sistemas inhibitorios descendentes. Pero en cualquiera de los dos mecanismos de acción, solamente en realidad había un mecanismo de acción central, que es el agonismo del receptor mu. Eso es lo que calmaba el dolor. Y por eso en la escalera analgésica de Laus famoso, esta es una copia directamente del documento original, que es ese que ven ahí del lado izquierdo, se llama Alivio del dolor en el cáncer. Ellos clasificaban los opioides en dos grupos. Ya saben ustedes que ellos lo que decían es: el dolor oncológico se maneja en 3 escalones. Si el dolor es leve, usas analgésicos no opioides, no ocupes opioides. Los opioides son peligrosos, aquí no es necesario, mejor ocupa un AINE o ocupa paracetamol y ya. Pero si esto no es suficiente, ni modo, hay que ocupar opioides. ¿Cuáles ocupas primero? Los más seguros. ¿Cuáles son los más seguros? Los que tienen efecto techo, es decir, los opioides menores, los agonistas parciales del receptor mu. Y lo que Laus decía es codeína, ¿sí? O sea, cuando hablaba de opioides menores decía, puede que haya muchos, pero el principal es codeína. ¿Ustedes siguen ocupando codeína? La codeína ya casi nunca se ocupa, ahorita vamos a platicar por qué. Pero lo que la OMS decía en los 80s es, primero codeína, ¿sí se entiende? Es dale diclofenaco. Si no funciona el diclofenaco, agregas codeína. Eso es el segundo escalón, ¿se entiende? Un agonista parcial. La codeína, ¿por qué se caracteriza? Porque es como la morfina, pero no vas a poder controlar el dolor que morfina, solo va a servir para dolor moderado. Pero que alguien se mate con codeína es prácticamente imposible, porque tiene efecto techo. ¿Se entiende la lógica? Si eso no es suficiente, entonces ni modo, vas a tener que ocupar morfina. ¿La morfina puede matar a la gente? Claro que puede matar a la gente. Con suficiente morfina, tú puedes hacer que cualquier persona deje de respirar, ¿de acuerdo? Pero puedes controlar al mismo tiempo cualquier dolor. Entonces, la lógica de la escalera analgésica es, hay dos tipos de opioides, menores y mayores. Los menores son más seguros, por eso lo ocupas primero. Los mayores son más peligrosos, lo ocupas solo si es necesario, por eso se pone en un tercer escalón. ¿Vamos bien con esa lógica? Estamos en los 80s, ¿no? Después de los 80s, sin embargo, empiezan a llegar opioides nuevos, como buprenorfina y tramadol, pero la escalera analgésica ya estaba creada, ya estaba ahí metida en la cabeza de todas las personas. Entonces, si llega un opioide nuevo, como tramadol o buprenorfina, ¿cuál es la primera pregunta que todo el mundo se hace? ¿Y en qué escalón está? ¿Sí o no es lógico? A ver, tramadol, ¿en qué escalón está? ¿Ustedes qué dicen? Segundo escalón. ¿Y buprenorfina en qué escalón está? Segundo, tercero, eso es trampa. ¿En cuál está? Tienes un pie en uno y otro pie en otro. Pero no tuvieron dudas con tramadol, que estaba en segundo escalón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué separaba el segundo y el tercer escalón? De acuerdo a la lógica que llevamos, el segundo escalón es opioide que sea agonista parcial del receptor mu, ¿verdad? Porque el agonismo parcial del receptor mu te lleva a más seguridad, pero también menos eficacia, ¿verdad? El tercer escalón era que fuera un agonista completo. Bueno, ustedes dijeron que tramadol es segundo escalón. Bajo esa lógica sí, porque tramadol sí es un agonista parcial del receptor mu. La cosa es que hay un chorro de estudios, ahorita les muestro alguno, que muestra que en realidad tramadol es igual de eficaz que morfina. Casi cualquier dolor que tú puedas controlar con morfina lo puedes controlar con tramadol. A ver, una pregunta para ustedes. Mañana empieza el apocalipsis zombie,
¿sí? La humanidad ya se va a acabar. Ustedes tienen la oportunidad de salvar un analgésico, solo uno. ¿Cuál salvan? ¿Morfina o tramadol? Morfina. No, también puedes salvar café, pero estamos hablando de analgésico. ¿Qué analgésico salvas? ¿Tramadol o morfina? Yo salvo tramadol, sin duda alguna. A mí me parece un fármaco mucho más útil tramadol que morfina. Yo estoy casi seguro que la inmensa mayoría de los dolores que yo voy a tener que tratar, lo voy a poder tratar con tramadol. Les cambio la pregunta. ¿Puedes salvar tramadol o codeína? ¿Cuál salvas? Tramadol, sin duda. Entonces, ¿me van a decir que codeína y tramadol es lo mismo? Claramente no. ¿Están de acuerdo que claramente tramadol controla el dolor mucho mejor que codeína? ¿Por qué? Porque tramadol no es solo un agonista muy parcial como codeína. El tramadol tiene otros mecanismos de acción que lo convierten en lo que estoy desarrollando ahorita, que es el concepto de opioide atípico. Tramadol claramente es un opioide atípico. Si a mí me preguntan en qué escalón está, yo les diría, no es que no está en esa escalera, está en otra escalera diferente. No sigue esa lógica. Claramente el tramadol es más eficaz que los opioides de segundo escalón. No es exactamente un opioide de tercer escalón, porque claramente es mucho más seguro que los opioides de tercer escalón. Quiero repetir eso. Los del segundo escalón son menos eficaces pero más seguros. Los del tercer escalón son más eficaces pero más peligrosos. ¿Vamos bien ahí? Bueno, el tramadol es casi tan eficaz como los del tercer escalón, pero es más seguro que los del segundo escalón. Se escapa a la lógica, ¿lo pueden ver? Vamos al más complicado, buprenorfina. Ustedes dijeron que tercer escalón. Ya vieron que la OMS lo acomodó en el tercer escalón, ¿verdad que sí? Cuando salió. Pero Bupre es un agonista completo del receptor 1. Es claramente un agonista parcial del receptor 1. Pero también queda clarísimo que no se ha encontrado efecto techo. Qué cosa tan rara acabo de decir, ¿no? Buprenorfina claramente es un agonista parcial del receptor 1, pero no se le ha encontrado efecto techo analgésico. Sí se ha encontrado efecto techo en depresión respiratoria. Es decir, claramente es un agonista parcial del receptor 1. Como es agonista parcial, tiene efecto techo para depresión respiratoria. ¿Sí se entiende, no? Pero no se ha encontrado efecto techo para analgesia. ¿Por qué? Porque tiene otros mecanismos de acción que no dependen del agonismo MU. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es segundo escalón o tercer escalón? Es claramente igual de eficaz que morfina. Claramente. Pero es un agonista parcial. Pero es más seguro que codeína. Yo creo que es más fácil matar a alguien con codeína que con buprenorfina. Entonces, ¿es segundo escalón o tercer escalón? ¿Entienden el problema? En realidad, clasificarlo por escalones es un error. Por eso es tan importante el concepto de opioide atípico. Otra forma de pensar en los opioides en 2025 es que los opioides sí se dividen en dos, pero no en opioides menores y opioides mayores, sino en opioides atípicos y opioides clásicos o convencionales. ¿Cuáles son los clásicos o convencionales? Los que siguen la lógica de la escalera analgésica, los que su único mecanismo de acción analgésico es el agonismo MU. Y están estos otros que escapan a esa lógica, que se caracterizan porque sí, son agonistas del receptor MU, pero solamente un porcentaje más o menos pequeño de su analgesia depende de ese mecanismo. Tienen al mismo tiempo otros mecanismos de acción diferentes que hacen que ya no sigan la lógica. Casi siempre el opioide atípico es tan eficaz como el tercer escalón, pero más seguro que el segundo escalón. Entonces podremos pensar en otro tipo de escalera analgésica, que es el que ocupamos en el instituto. Es, primero, mejor ocupo un opioide atípico. Y solo cuando el opioide atípico no es suficiente o no lo puedes ocupar o no funciona, entonces pásate con los opioides clásicos. Pero de los opioides clásicos, agarra el segundo escalón, lo haces bolita y lo tiras a la basura, y mejor ocupa solamente el tercer escalón cuando sea necesario. Por eso les pregunté, ¿siguen ocupando codeína? ¿Ocupan dextropropoxifeno? Eso ya no se ocupa, no tiene sentido. Con los opioides atípicos, el opioide menor ya no tiene sentido, porque el opioide atípico es más seguro que el opioide menor, pero más eficaz. Casi todo se puede controlar con esto. Si a mí me preguntan en el instituto qué porcentaje de pacientes está con un opioide atípico, es el 90%. Y solo cuando esto no es suficiente, pues lo pasamos a morfina, a fentanilo, a oxicodona, pero en un número pequeñito de casos, porque el opioide atípico tiene características muy importantes.
¿Cómo es que el opioide atípico es atípico? Hay al menos 3 mecanismos de acción nuevo que convierten al opioide en opioide atípico. El clásico, el primero que se descubrió, es la idea de inhibir la recaptura de serotonina y norepinefrina. Es decir, fármacos que dan analgesia multimodal porque además de ser agonistas mu, inhiben la recaptura de estas monoaminas. ¿Por qué es que ese mecanismo de acción también es analgésico? Porque se acuerdan que hablamos hace rato en la fisiopatología del dolor que había sistemas descendentes, sistemas que empiezan en el tallo cerebral y mandan señales hacia abajo, hacia la médula espinal, al revés, como si fuera algo motor, pero no es algo motor, sino que es algo modulador. Así como hay sistemas descendentes que ocupan endorfinas para calmar el dolor, también tenemos sistemas descendentes que ocupan norepinefrina y serotonina para calmar el dolor. La más importante es claramente la vía de norepinefrina, porque de serotonina hay vías analgésicas, pero también vías hiperalgésicas, vías inhibitorias y vías excitatorias. La más importante claramente es la que depende de norepinefrina. Si ahorita llegaran por allá por la ventana un grupo de sicarios así con pistolas y nos empiezan a disparar a nosotros, ¿qué harían ustedes? ¿Se quedan aquí sentados? Salen corriendo, pero si corriendo alguien les dispara y le atraviesan la rodilla, ¿les dolería la rodilla? No les dolería, seguirían corriendo. Les empezaría a doler hasta que ya lograron escapar. ¿Por qué no les duele mientras están corriendo el sicario? Porque se liberan noradrenalina en todo el cuerpo de golpe y la noradrenalina calma el dolor activando estos sistemas analgésicos descendentes. Ese sistema es profundamente eficaz, ¿de acuerdo? Ustedes inhiben la recaptura de norepinefrina, activan esos sistemas analgésicos endógenos. Es un fármaco que inhibe la recaptura de norepinefrina y además es agonista mu, está dando analgesia multimodal, ¿lo ven? Ahí surge el concepto por primera vez de carga mu, en inglés es mood load. La idea de mood load es para un analgésico que es opioide, ¿qué porcentaje de su analgesia está siendo dada por el agonismo mu? La carga mu de fármacos como tramadol o tapentadol es de alrededor del 30-40%. Significa que la inmensa mayoría de su analgesia es por este otro mecanismo. Solo una parte es por el agonismo mu. ¿Qué implica esto? Que del 100% de su analgesia, solo un porcentaje es por agonismo mu. Por lo tanto, solo van a tener ese porcentaje de efectos adversos que dependan del agonismo mu. Entonces, más eficacia porque es analgesia multimodal, pero menos efectos adversos porque hay menos carga mu. El primer fármaco que hizo esto, pues ustedes lo saben, es el tramadol. ¿Cómo es que hace esto tramadol? Bueno, es que tramadol tiene en su molécula 2 centros quirales. Un centro quiral es un enlace que permite que su radical esté configurado tridimensionalmente hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si una molécula tiene 2 centros quirales, implica que hay 4 posibles enantiómeros, porque cada radical del centro quiral puede estar en la derecha o a la izquierda. Entonces hay derecha-derecha, izquierda-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda. ¿Sí me entendieron en eso que dije, no? Cuando ustedes le dan una ampolleta de tramadol o una cápsula de tramadol a alguien, en realidad no es una molécula, son 2 de los 4 posibles enantiómeros, ¿de acuerdo? Uno de esos enantiómeros inhibe la recaptura de serotonina, el otro inhibe la recaptura de norepinefrina. ¿Y cuál de los dos es opioide? Ninguno. El tramadol no es un opioide, es una mezcla racémica de 2 moléculas, una inhibe la recaptura de norepinefrina, otra inhibe la recaptura de serotonina. ¿Se dan cuenta que el tramadol en realidad es un antidepresivo? Tiene los mismos 2 mecanismos de acción que duloxetina, nada más que a diferencia de duloxetina es una molécula que cuando entra al cuerpo y llega al hígado se encuentra con una enzima que pertenece al grupo del citocromo P450. La enzima se llama CYP2D6 y CYP2D6 puede convertir cualquiera de estas 2 moléculas en un metabolito que se llama O-desmetiltramadol, que básicamente es la misma molécula pero solamente le quitan un grupo metilo, el que estaba pegado ahí en la posición 15 con el oxígeno, lo O-desmetil, le quita un metilo que estaba pegado al oxígeno y O-desmetiltramadol, ese sí es opioide. Entonces, si se dan cuenta, tramadol son 3 moléculas diferentes. 2 vienen en la tableta, una es producida por el cuerpo y termina teniendo los 3 mecanismos de acción. Es claramente analgesia multimodal. Más tramadol inhibe la recaptura de serotonina. Menos tramadol inhibe la recaptura de norepinefrina y el metabolito es el agonismo mu. Por eso son 3 mecanismos de acción.
solo que tiene un problema. Si no se produce el metabolito, no tiene analgesia. ¿Han tenido pacientes a los que les dan tramadol y no se le calma el dolor? Solo tienen náusea y vómito, pero el dolor no se les calma. Es porque son metabolizadores lentos de CYP2D6. No todas las personas tienen suficiente actividad de CYP2D6. Entonces, para que el tramadol funcione, tienes que tener suficiente actividad de CYP2D6. Hay un 5 al 10% de nuestra población en el que el tramadol no da analgesia suficiente porque son metabolizadores lentos de CYP2D6. El otro problema es que uno de los metabolitos inhibe la recaptura de serotonina. Y ya quedamos que eso da analgesia, pero al mismo tiempo ocasiona hiperalgesia. El efecto neto no sirve de nada, pero inhibir la recaptura de serotonina da náusea y vómito. Entonces tenemos un metabolito que solo se dedica a darle náusea y vómito a la gente. Por eso el tramadol da tanta náusea y vómito, porque tiene dos mecanismos de acción que dan náusea y vómito: inhibir recaptura de serotonina y el agonismo MU al mismo tiempo. Digamos que es proemético multimodal. Esa no es buena idea, ¿no? Falla en algunos pacientes y además da mucha náusea y vómito. Sin embargo, a pesar de esos problemas, claramente el tramadol es un analgésico muy eficaz. La de la izquierda es una comparación en cirugía general, analgesia postoperatoria, morfina contra tramadol. Claramente controlan el dolor igual de bien. Este es igual dolor postoperatorio, pero en cirugía de artroplastías completas de cadera y rodilla, cirugía ortopédica, el dolor se controla igual. Esto es lo que ustedes hacen, cuidados paliativos en dolor oncológico. Comparas tramadol y morfina y el dolor se controla igual, ¿de acuerdo? Es un fármaco sumamente eficaz, casi un tercer escalón, pero con menos posibilidad de algunos efectos adversos, sobre todo sedación y especialmente depresión respiratoria. Tú no puedes matar a alguien con tramadol. Yo tengo una paciente allí en el instituto que he seguido desde hace 10 años. Y la primera vez que la conocí porque era adicta al tramadol. Ella iba a la farmacia, se compraba una caja de 5 ampolletas de tramadol, cargaba las 5 ampolletas en una jeringa y se les inyectaba intravenoso. Eso lo hacía todos los días. 500 miligramos de tramadol IV en bolvo. Y no dejaba de respirar. Convulsionaba, pero no dejaba de respirar. Sí, todos los días inyectaba 500 de tramadol, convulsionaba y ya se quedaba tranquila el resto del día. Porque el tramadol te hace convulsionar antes que causar depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque su carga MU es muy bajita, ¿de acuerdo? Menos sedación y menos depresión respiratoria. No menos náusea. Ya vieron que causa hasta más náusea que la morfina, porque inhibe la recaptura de serotonina, pero no causa ni sedación ni depresión respiratoria, ¿de acuerdo? Por eso es que llega el tapentadol. ¿Qué es el tapentadol? Un fármaco que tiene la misma molécula base que el tramadol. Sin embargo, es modificada a propósito desde el laboratorio para arreglar los problemas de tramadol. ¿Cuáles eran los 3 problemas de tramadol? Que inhibe la recaptura de serotonina, que necesita ser o desmetilado por el hígado para ser opioide, y el tercero, que es una mezcla racémica. ¿Cómo se arreglan los problemas? Agarras la molécula base del tramadol y le abres un anillo ciclohexano para que deje de inhibir la recaptura de serotonina. Y luego haces lo que tenía que hacer el hígado desde el laboratorio y lo desmetilas para que ya sea opioide sin necesidad de CYP2D6. Y luego eliges el enantiómero que tiene más actividad y ya no es una mezcla racémica. Ven que se parece al tramadol, pero es radicalmente diferente al tramadol, porque ya funciona en todos los pacientes. No necesitas tener metabolismo de CYP2D6. Y como ya no inhibe la recaptura de serotonina, sigue dando analgesia multimodal, pero sin dar tanta náusea y vómito. Y ya no es mezcla racémica. Entonces quedas con un fármaco que tiene los dos mecanismos de acción que importan. También tiene una carga muy baja. Solamente 30-40% de su analgesia es por agonismo MU. El resto por inhibir la recaptura de norepinefrina. Y como ya no inhibe la recaptura de serotonina, este sí da menos náusea y vómito que todos los demás opioides, incluyendo el tramadol. Entonces tienes un fármaco que es más eficaz que el tramadol, pero más seguro que el tramadol, ¿de acuerdo? Eso es el tapentadol. Y hay muchos estudios que demuestran su no inferioridad con opioides mayores. Esto es un estudio en analgesia postoperatoria, en la que el outcome principal es esta medida que se llama SPID, que básicamente es el área bajo la curva en una curva de mejoría. Le preguntan al paciente, ¿qué tanto te calmó el dolor este fármaco? Y te dice, ¿qué tanto se lo calmó? Y le preguntas cada ciertas horas, a las 12, a las 24, a las 48, a las
32, pero también se lo preguntas a las 4, 6, 8, y esa es una gráfica de mejoría. Entre más área hay abajo de esa curva, significa que más se calmó el dolor. Entre más grande sea el SPID, significa que más se calmó el dolor. SPID 12 sale un número más chiquito que SPID 72 porque es una curva más grande, ¿de acuerdo? Básicamente lo que estoy diciendo es, entre más grande sea este número, es que hay más analgesia. El que menos analgesia da, pues claramente es el placebo. Pero sí saben que el placebo siempre da analgesia. ¿En qué pacientes da analgesia el placebo? En todos. ¿Sí entienden eso? Eso es importantísimo. No se trata de eso en la clase, pero es importante que lo sepan, lo aprovecho. Y se los muestro en ese estudio. Siempre el placebo da analgesia. Algunos médicos que no tienen claro esto, llegan con un paciente y dicen, ah, sí, te duele mucho. La verdad es que no te creo nada. Y agarran solución salina y se le inyectan. Le voy a poner morfina, y lo engañan y le ponen solución salina. Ay, mira, se le calmó el dolor. Significa que no es cierto que tenía dolor, en realidad estaba loco y me quería engañar. ¿Han visto eso en la clínica? Es una tontería. Es una tontería porque a todas las personas se les calma el dolor. ¿Sí entienden eso? Si todos ustedes tuvieran dolor y a todos ustedes los engaño y les pongo un placebo y les hago creer que es morfina, a todos se les calma el dolor alrededor de un 30%. En todos los estudios contra placebo se nota esto. Siempre el placebo a todas las personas les calma el dolor. Pero el opioide debe de calmar el dolor más, ¿de acuerdo? Como pueden ver, los SPID con las 3 dosis distintas de tapentadol siempre es más grande que con placebo. Significa que es un analgésico que va más allá del placebo. Pero lo más importante de este estudio no es que es mejor que placebo. Eso es obvio, es un opioide, ¿no? Lo importante es que si se dan cuenta, los SPID son perfectamente comparables con una dosis de oxicodona. Y hay muchos estudios de este estilo con este mismo formato con otros opioides mayores como morfina. Queda claro que el tapentadol calma el dolor igual de bien que cualquier opioide mayor. Entonces, ¿es un opioide mayor de tercer escalón? Pues no, es un opioide atípico, porque es igual de eficaz que el opioide de tercer escalón, pero con mucho menos posibilidad de efectos adversos. Tampoco causa depresión respiratoria, pero además este sí demuestra que causa menos náusea, menos vómito y menos estreñimiento. La razón de muy está entre punto 4 y punto 6 es la mitad de riesgo de náusea, vómito o estreñimiento. No sé si tienen experiencia ustedes con tapentadol, pero lo que suele ocurrir es que uno se lo da, el paciente no tiene efectos adversos, justo por esto. Es un opioide claramente atípico. La mejor evidencia que tenemos con tapentadol es este estudio. Es un estudio en el que se hace algo a lo que se le dice evidencia de mundo real, que es un tipo de evidencia nueva que no estaba en la famosa pirámide de niveles de evidencia. Evidencia en mundo real es pedirle al paciente que se tome el medicamento, le das las indicaciones, pero el paciente se va a su casa y se lo toma como quiere, como ocurre en la vida real. La diferencia es que le das en su teléfono una aplicación conectada a internet, en la que el paciente anota todo el día qué tanto dolor tiene, a qué hora se toma el medicamento, si tuvo efectos adversos o no. Es evidencia de mundo real. La ventaja principal de la evidencia del mundo real es doble. La primera es que ves lo que ocurre en la realidad, pero la segunda, que puedes incluir una cantidad de pacientes enorme, porque están en sus casas. En este estudio se basaron en una base de datos alemana, en la que en la actualidad tienen millones de pacientes con puros temas de dolor. Y para este estudio en particular juntaron muchísimos pacientes y lo que están haciendo es comparar el efecto del tapentadol contra los opioides del tercer escalón de la OMS y encuentran cosas interesantísimas. La primera es que se demuestra la no inferioridad. Claramente tapentadol no es inferior al opioide de tercer escalón en cuanto a capacidad de ocasionar analgesia, pero en este estudio se demuestra algo más. Ven que la P es menor a 0.001 de forma significativa, es decir, no debido al azar. Tapentadol calma el dolor mejor que el opioide de tercer escalón, probablemente porque como causa menos efectos adversos, en la vida real hay más adherencia terapéutica, porque en los ensayos controlados aleatorizados es igual, hay no inferioridad, pero en la vida real calma el dolor más, probablemente por mayor adherencia terapéutica. Mejora más la funcionalidad y mejora más la calidad de vida, pero además tiene efecto neuromodulador. Aquí ocupan este concepto de neuromodulador, gabapentina, pregabalina, antidepresivos para tratar dolor neuropático, ¿no? Esta medida en este estudio, lo que están graficando es una cosa que se llama Pain Detect. Pain Detect es una herramienta creada por los doctores Franz Baron y Rainer Franhagen en Alemania, que intenta distinguir si un paciente tiene dolor nociceptivo o dolor neuropático.
Hay una serie de preguntas y dependiendo de los puntos que te salen, puede estar clasificado en 3 áreas diferentes. El dolor es claramente nociceptivo, el dolor es claramente neuropático, o estás en un área gris en la que no queda claro cuál de los dos componentes tienes. Al principio del estudio, los que estaban con tapentadol o los que estaban con opioide mayor, en los 3 casos un 30% parecía que tenía dolor neuropático, ¿no ves? El paciente que recibe morfina, oxicodona, hidromorfona, el porcentaje se mantiene sin cambios, o sea, el dolor se calma, pero el porcentaje de pacientes que parece que tiene dolor neuropático es el mismo que al principio. Es obvio, el opioide no es neuromodulador, pero tapentadol, además de ser opioide, inhibe la recaptura de norepinefrina, igual que amitriptilina, igual que duloxetina. Se espera que tenga efecto neuromodulador. Y vean lo que pasa con el porcentaje. Disminuye más o menos un 30%, desde el 30% hasta el 20%. Es decir, claramente, además de calmar el dolor mejor, hace que ya no le tengas que agregar neuromodulador, porque ese mecanismo de acción ya está incluido, pero con menos efectos adversos. Aquí se está graficando estreñimiento. Vean cómo el que empieza el opioide mayor, pues empieza con estreñimiento, obviamente, pero no el que recibe tapentadol. Mi maestra tenía una frase muy interesante que era: la mano que prescribe el opioide es la mano que prescribe el laxante, o si no será la mano que desimpacta al paciente después. Esa frase surge del hecho de que si tú le das un opioide a alguien va a hacer estreñimiento, es obvio, es casi inevitable que haya estreñimiento. Vean lo que ocurre con tapentadol. Como es un opioide atípico, no causa ese estreñimiento, pues claramente es diferente. Esa es una forma de ser atípico. La primera forma de ser atípico es inhibir la recaptura de norepinefrina, pero la otra forma de ser atípico es ser agonista de receptores opioides, pero ser agonista de una forma distinta. Hay 2 formas de ser agonista de forma distinta. Una es ser opioide sesgado y la otra es ser un opioide agonista mixto. ¿Qué es un agonista sesgado? Activa el receptor mu, pero lo activa de una forma distinta. Ahorita les explico esto. Pero la otra es agonista mu, pero al mismo tiempo es agonista de otros receptores opioides. Vamos a hablar de las 2 cosas. Primero, del agonismo sesgado. Tradicionalmente, ya habíamos dicho, se dice que el opioide calma el dolor siendo agonista mu, y que el agonista mu lo que hace es hiperpolarizar a la neurona. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Cómo se explicaba que se hiperpolarizara la neurona? Porque cuando se activaba el receptor mu, activaba un sistema de proteínas G, que activa una cadena de segundos mensajeros que lleva a que se activen canales de potasio y se inhiban canales de calcio. Eso hiperpolariza la célula y causa analgesia. La cosa es que después se encontró que ese no es el único sistema de segundos mensajeros, sino que hay un segundo, que es la vía de las beta-arrestinas. Es decir, cuando se activa el receptor mu, también se puede activar la vía de la beta-arrestina, y la vía de la beta-arrestina lleva a que el receptor opioide se endocite y se destruya en los lisosomas. Eso lleva a la regulación a la baja y el desarrollo de efectos adversos, sobre todo tolerancia e hiperalgesia. Entonces hay muchos opioides que claramente activan las 2 vías, morfina, oxicodona, hidromorfona. Se une la morfina, causa analgesia por la vía de proteínas G, pero también lleva tolerancia e hiperalgesia por la vía de beta-arrestina. Por eso la morfina calma el dolor, pero si tú das una dosis de morfina crónica, el paciente va necesitando cada vez más y luego le empieza a doler todo el cuerpo. ¿Sí lo han visto? La famosa hiperalgesia inducida por opioides. Pero después se descubrió que cada ligando, cada agonista del receptor mu podría estar sesgado, es decir, activar solo una de las 2 vías o más una vía que la otra. Por ejemplo, remifentanilo. ¿Han ocupado remifentanilo? Remifentanilo es un opioide que lo ponen en una infusión continua intravenosa transoperatoria y tiene una vida media sensible a contexto de 6 minutos. Entonces, hasta un ortopedista puede anestesiar así, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, exageré. Pero casi, ¿no? O sea, pones tu infusión de remifentanilo, tu infusión de propofol y la apagas 6 minutos antes y el paciente despierta. No tiene ningún chiste. El problema es que después descubrieron que los que recibían remifentanilo siempre tenían más dolor en el postoperatorio, a veces dolores intratables. ¿Por qué? Porque remifentanilo ocasionaba una hiperalgesia y una tolerancia rapidísima en cuestión de horas. No sé si lo han visto también con fentanilo. Si ustedes ponen una infusión continua de fentanilo a un paciente hospitalizado, hace tolerancia en cuestión de días, ¿sí?
3-4 días después ya tienes que estar escala y escala la dosis de fentanilo, porque hacen tolerancia e hiperalgesia rapidísimo. La razón de eso es que el fentanilo, remifentanilo y todos sus congéneres son opioides sesgados hacia el lado malo. Activan más el sistema de beta-arrestina que el sistema de proteínas G, y por eso llevan la tolerancia mucho más rápida que morfina. Por eso ahora la epidemia de adictos a fentanilo de la calle es tan grave, porque el fentanilo lleva tolerancia rapidísima y los problemas que implica la tolerancia. Eso parece una mala noticia, pero también tiene una buena noticia. La buena noticia es que los opioides pueden estar sesgados hacia el otro lado. Imagínense un opioide que está sesgado hacia el lado de proteína G, es decir, casi no recluta beta-arrestina y por lo tanto lleva menos tolerancia e hiperalgesia. Eso se está desarrollando. De hecho, ya se aprobó uno en los Estados Unidos, que es la oliceridina. La oliceridina es un opioide sesgado que a propósito no recluta beta-arrestina. Es un opioide que da analgesia sin desarrollar tolerancia e hiperalgesia. Pero tenemos otra ventaja. La otra ventaja es que después se pusieron a estudiar ¿y qué pasa con los opioides de antes, no? Con los opioides viejos, ¿habrá alguno que ya tengamos disponible desde hace décadas, pero que esté sesgado del lado bueno? Y encontraron que sí, que opioides como metadona o buprenorfina estaban sesgados hacia el lado de proteína, ¿de acuerdo? Entonces, agonismo sesgado. Pero la otra es el agonismo mixto. ¿Se acuerdan que la diapositiva que les puse en un principio de receptores opioides les decía que había 4, pero que luego se bajó a 3? Que estaba el delta, el kappa, el mu y el sigma, pero que el sigma se quitó. Aquí les pongo 4 otra vez. ¿Por qué hay 4 otra vez? Porque ahora se descubrió que hay un cuarto receptor opioide. A este receptor primero le pusieron el nombre de ORL1, seguro lo habían visto así. ORL significaba Opioid Receptor Like, que era un receptor que se parecía a los opioides. Pero ya después dijeron, pues ya sé por qué se parece a los opioides, porque es un receptor opioide, ¿no? Y encontraron su ligando endógeno. Al mismo tiempo, 2 investigadores lo encontraron y le pusieron 2 nombres diferentes. Uno le puso nociceptina y otro le puso orfanina. Entonces dijeron, bueno, que se queden los 2 nombres. Y el ligando se llama orfanina nociceptina, y al receptor ORL1 después se le empezó a decir receptor de orfanina nociceptina. Pero ya después le pusieron su nombre oficial. Los nombres oficiales de los receptores opioides son estos de acá: DOP, que es el delta, KOP, que es el kappa, y MOP, que es el mu. Y a este le pusieron NOP, o la N de nociceptina. El ligando endógeno es la orfanina nociceptina, pero este receptor nuevo se llama receptor NOP, pero todo el mundo le sigue diciendo receptor de orfanina nociceptina, o algunos le siguen diciendo receptor ORL1. Lo interesante es que se dieron cuenta que en los seres humanos el agonismo NOP da analgesia sin los efectos adversos del agonismo mu, y que además el agonismo del receptor de orfanina nociceptina parece que regula que el sistema opioide no se salga del control, y entonces se asocia a menos desarrollo de tolerancia a hiperalgesia. Y entonces están ahora intentando inventar opioides como el ceobranopagol, que es un opioide que sigue la misma estructura de la molécula de tramadol, pero que está modificado para que además de ser agonista mu, sea agonista del receptor de orfanina nociceptina. Y parece que cuando tienes un agonismo mixto, es decir, cuando activas el receptor mu, pero activas al mismo tiempo el receptor NOP, tienes más analgesia de la que se esperaría por el agonismo mu, es decir, es analgesia multimodal, pero en receptores opioides, pero además al mismo tiempo el agonismo NOP evita que se lleven a cabo los efectos adversos del agonismo mu. Entonces tienes menos efectos adversos en general, pero sobre todo menos tolerancia y menos hiperalgesia. Todavía no se vende ningún opioide desarrollado a propósito para hacer agonismo mixto, pero el ceobranopagol, por ejemplo, ya está en estudios de fase 2 y fase 3. Probablemente en el futuro tengamos más opioides como este. Pero, ¿qué creen? ¿Por qué decimos que buprenorfina es un opioide atípico? Con tramadol y con tapentadol ninguno de ustedes dijo nada, ¿no? Dijeron, pues claramente es atípico. Pues inhibe recaptura de serotonina y norepinefrina. Claro que es atípico. Pero con bupre podrían haber reclamado y haber dicho, ¿por qué dice que buprenorfina es atípico? Desde siempre nos han enseñado que buprenorfina actúa siendo agonista muy llano, que es un agonista parcial. Y luego les dije, sí, pero da analgesia más allá de lo que se explica por su agonismo parcial. Por eso se le considera un opioide mayor, además de ser un agonista parcial, ¿no? Pero les dije,
da analgesia de nivel del tercer escalón, pero tiene efecto techo para depresión respiratoria, ¿se acuerdan? Y hasta hace 5 años no teníamos ni idea de por qué eso ocurría. Ahora ya lo sabemos. Es que buprenorfina tiene dos características. Es agonista sesgado y es agonista mixto. No recluta beta-arrestinas y por lo tanto se comporta como la miservina, da menos tolerancia y menos hiperalgesia. Pero lo más interesante es que además de ser agonista parcial mu, es agonista del receptor NOP, es decir, buprenorfina ya hace lo que va a hacer cebranopadol, nada más que la buprenorfina ya la tenemos disponible. Y entonces claramente buprenorfina se comporta así. Aquí se me olvidó poner las claves. El azul es buprenorfina, esta es oximorfona, hidrocorfona y oxicodona, es decir, otros opioides de tercer escalón. Pero vean lo que ocurre en la analgesia. Claramente la buprenorfina puede controlar el dolor igual que los opioides de tercer escalón. ¿Es su experiencia también? ¿Verdad que sí puedes controlar cualquier dolor como si fuera tercer escalón? Pero vean lo que pasa con los efectos adversos. Menos posibilidad de náusea, menos posibilidad de vómito, menos estreñimiento, menos todo. Claramente es un opioide más seguro. ¿Por qué? Porque es opioide sesgado y porque es agonista mixto. Probablemente lo más importante es esto. Cuando yo daba clases de buprenorfina hace 10 años, yo decía, es que buprenorfina es antagonista kappa y es agonista del receptor. En ese entonces le decía yo receptor ORL1 y me preguntaban, ¿y eso qué importa? Y decía, pues sepa la bola, ¿no? Pero es parte de sus mecanismos de acción. Ahora ya lo podemos decir claramente. Se sabe, está clarísimo, que el agonismo mixto, donde activas el receptor NOP, lleva a menos efectos adversos y además analgesia adicional por otro mecanismo de acción. Pero además el agonismo sesgado lleva a que desarrolle menos tolerancia y hiperalgesia. Entonces, si tienes dos pacientes con la misma enfermedad, a uno le pones una infusión de buprenorfina y a otro le pones una infusión de fentanilo, a los dos se les calma el dolor igual. Pero el que le pones buprenorfina tiene menos efectos adversos. Pero lo más importante, el que le pones fentanilo, en una semana ya va a necesitar que le vaya subiendo la dosis cada vez más. En cambio, el que le pusiste buprenorfina, te puedes quedar con la misma dosis por tiempo indefinido, porque va a desarrollar mucho menos tolerancia e hiperalgesia. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahorita es, los analgésicos opioides es una de las formas de controlar dolor severo. Hay que aprender a ocuparlo, pero los opioides convencionales tienen muchos efectos adversos. Antes dividíamos a los opioides en menores y mayores, pero ahora más bien hay que dividirlos en atípicos y convencionales. Y los atípicos pueden ser atípicos de estas tres formas distintas: inhibir recaptura de monaminas, opioides sesgados u opioides mixtos. Y claramente esto lleva más eficacia y menos efectos adversos. Si ahí tienen dudas o preguntas, a lo mejor podemos hacer una pequeña sesión de eso, porque lo que querría hablarles ahora es del concepto de adaptación opioide. No voy a tardar muchísimo más. ¿Sí tenemos más tiempo? ¿Sí? ¿Quieren hacer preguntas?